Y también estoy contenta porque el presidente del Congreso, el señor Freddy Otárola, ha venido al programa. Y el presidente Otárola tiene que decir muchas cosas porque el otro día el señor Heriberto Benítez prácticamente pues le ha dicho que él le dijo, ¿no? Yo te voy a cortar la cabeza. Ustedes ya recordarán, también va a venir el congresista Heriberto Benítez hoy día porque hay muchas cosas que yo quiero aclarar con él. Entonces, primero le voy a dar la bienvenida al presidente del Congreso. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Milagros? Bienvenido, congresista Otárola. Un gusto estar en tu Otárola. programa. Muchas gracias por aceptar, por darnos un poco de su tiempo. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué le parece? Bueno, primero, su reflexión política sobre esta operación Perseo 2014. La democracia tiene que saber defenderse. Decía en la mañana que la democracia no puede ser boba, como lo fue en épocas anteriores, cuando se dijo que eran simples avijeos. Y el presidente Ollanta, sin mucho aspaviento, callado, tranquilo, ordenó operativos desde hace más de 2 años atrás que hoy día están dando sus frutos. Y si todo esto se suma, el accionar del Tribunal Constitucional, creo que se está dando un gran mensaje a aquellos que quieren atentar contra la democracia. Van a tener al Perú unido, al Perú sólido, y no van a pasar. Tenemos que defender la democracia con toda la fuerza que nos da la ley. Ya se sospechaba, ¿no es cierto?, de Movadef y de sus vínculos de los... Además, el ideario del Movadef, ¿no? Era eminentemente marxista-leninista, pensamiento Gonzalo. Lo que pasa que dentro del pensamiento Gonzalo, leninista maoísta, ¿no? Ellos tienen mucha paciencia. Ellos pasan por periodos de silencio y que le llaman de acumulación de fuerzas. Así es. De generar condiciones objetivas y subjetivas para dar el siguiente paso. Y eso estaban haciendo. Ahora, el siguiente paso tenía hoy muchos tentáculos con el narcotráfico, ¿no? También han sido acusados de filiación, de lavado de activos. Era evidente que Sendero Luminoso estaba financiando sus acciones delictivas en base a la protección al narcotráfico. Y no solo protección, y eran parte de la cadena comercializadora de drogas. Entonces, hay que felicitar al Ministerio Público, a la Policía, a la Procuraduría y a la decisión política del Poder Ejecutivo. Congresista Otárola, me gustaría compartir con usted, ya hay una fotografía del señor Crespo, ahí está, usted también la está viendo, congresista Otárola, es del Ministerio del Interior de nuestro país, acaba de publicar esta foto, lo ven ahí, capturado, ¿no es cierto?, está con un chaleco antibalas, por supuesto, sumamente protegido, como tiene que ser en democracia, como manda nuestra ley. Y bueno, ahí está Crespo. Crespo jamás me aceptó una invitación a este programa. Yo quería preguntarle frente a frente por qué decía que Abimael Guzmán no es un genocida, no es un terrorista. Quería preguntarle qué significaba Lucanamarca. Él siempre pues nos contó esta historia de los jóvenes, ¿no? De que el pobre Abimael era un preso político. No, pero además ahí, en la figura de Crespo, hay que ver también, hay que recordar lo que pasó en Tarata. Sí, claro. Los miles de muertos. Entonces, prácticamente, absolutamente justificado el accionar del Ejecutivo. No podían, luego de haber ocasionado tanto derramamiento de sangre, pasearse como Pedro en su casa. Muy bien. Según la nota de prensa del Ministerio del Interior, son 24 los detenidos. Vamos a ir confirmando durante todo el programa toda esta noticia. Yo creo que a los peruanos, a los que hemos crecido con Sendero, a los que hemos vivido la tragedia de tener un país con baños de sangre, esta es una noticia muy positiva. Y hay que felicitar al presidente Humala por ese trabajo paciente y sobre todo a la DIRCOTE, ¿no es cierto? Presidente Otárola, usted... Bueno, le quiero preguntar muchas cosas, sobre todo de Ancash, ¿no? Porque Heriberto Benítez ha dicho prácticamente que usted es un poco su verdugo, que le declaró la guerra, que le dijo, te voy a sacar. No, eso no dijo Benítez, dijo en este programa el señor Álvarez. Perdón, Álvarez. Pero ya ves, Álvarez para mí es Benítez, en fin, perdón, ahora me van a denunciar, porque ahora la moda es denunciar a los periodistas. Perdón, Álvarez dijo que cuando se encontró con usted, yo te voy a sacar, bueno, usted le prometió pues que lo iba a desaparecer, que le dijo, y él ha dicho... Y con groserías incluso, y yo no hablo disparates, tengo mucho cuidado. Pero dijo que usted lo iba a sacar del cargo. Estábamos en Palacio, en forma malcriada y prepotente, soberbio, porque se sentía un reyesuelo, me increpó y me dijo que era traidor a Ancash, porque le permitíamos que el gobierno le dé más dinero para que pague las obras que se habían quedado inconclusas. Entonces le dije que
la soberbia no es buena, que Montesinos con todo el poder, miren cómo terminó, y le pedía serenidad. Eso fue todo. Y con ese señor no conversé más. Pero y mire, y el cinismo con el que vino a este programa y cambió sus declaraciones, y todavía en sus páginas web habla cada rato de Dios. Yo honestamente soy incapaz de mentir cuando se trata de esos hechos. Entonces, eso lo pinta en cuerpo y alma como es. Pero él dice, congresista Otarola, que usted y Modesto Julca han emprendido este cargamontón desde el Congreso, que ustedes son los responsables de la lluvia de denuncias. Ahora se habla más de 130, ¿no es cierto?, que están sobre su cabeza. Se destapó la caja de Pandora, ¿no? Salieron todos los males que habían hecho en la última audiencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero al igual que la mitología, también quedó el espíritu de la esperanza, ¿no? Ancash ha vuelto a renacer, ha vuelto a tener esperanza. Mira, Milagros, desde el 2011 nosotros pedíamos que se investigue a Ancash. Te hago llegar el documento que le alcanzo al Contralor de la República con temas concretos, pidiéndole una urgente investigación. Por favor. Y algo que se durmió la Contraloría. Pero además aquí hay otro tema que... Es verdad, 13 de diciembre del 2011. Y hay varios documentos. Y hay otro tema que no se está diciendo. A ver, yo creo que un gran daño que se le hizo al Perú fue en el tema de construcción civil. ¿En qué sentido? La Federación, el Sindicato de Trabajadores de Construcción y la Federación tenía una marcada carga ideológica manejada por el Partido Comunista y por la CGTP. Pero al final de cuentas sus acciones eran reivindicativas, ¿no? Con su carga ideológica, pero reivindicativas. Sin embargo, para debilitar a la CGTP, el APRA comete el error más grande de la vida, que nunca debió hacerlo. Liberaliza la creación de sindicatos. Permitía que con 20 personas se podían formar sindicatos. En mi tierra, en Ancash, solo en Huaraz, hay más de 60 sindicatos, imagínense, para 1000 y tantos trabajadores. ¿Y esto qué generó? Que desde las prisiones se formen sindicatos. Y a mí me llega otra denuncia, que yo le hice llegar también al primer Jiménez Mayor. Entonces, primer ministro. Sí, actos de discriminación en los sindicatos en Ancash. ¿Sabe qué significaba esos milagros? Las portátiles. Que a los verdaderos trabajadores de construcción civil los habían marginado y que estaban trabajando con grupos delincuenciales. Pues. Bueno, esta carta es del 20 de noviembre del 2012 que usted le manda al entonces premier Juan Pero Jiménez mira Mayor. La gravedad de esta denuncia. Sí, claro. Que ya estaban creando, ¿no?, vía chinecas, qué sé yo, un mercado delincuencial de pseudo trabajadores que eran pagados por el Estado, pero que solamente servían para bloquear la Panamericana, para tirarnos huevos. La última vez que estuve en Ancash me tiraron huevos, pero obviamente 60 personas, y aquí hay un jalón de oreja a la prensa. 60 personas, yo estaba con 2000 jóvenes al frente que estaban con uniformes blancos por una jornada de no violencia contra la mujer y una ceremonia del Poder Judicial. Y venía un periodista de un medio nacional y me dice: la población te está repudiando. Mira, son 60 delincuentes, le digo. Pero además, ¿no?, yo sé por qué opinas así. ¿Por qué? A un familiar tuyo le han dado más de 20 millones en obras. Yo eso lo voy a acreditar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿De quién está hablando usted? Estamos hablando de un periodista de un medio nacional que sé que lo están investigando, lo prefiero dejar así. No, en serio, por favor, presidente, cuéntenos el cuento completo. Porque entonces, a ver, García, usted, Tejada, ¿qué había pasado? Que no solo tenían grupos delincuenciales de pseudo trabajadores de construcción civil, sino habían coactado a la prensa. Y estaban engañando a los medios nacionales. No a todos, porque hay una gran mayoría que es muy honesta, captando a sus corresponsales con prebendas. Oportunamente, pagándoles. Bueno, sería pagándoles, ¿no?, dándoles obras millonarias. ¿Dándoles obras millonarias a los periodistas? En efecto. Entonces, directamente o a través de sus familiares. Eso en su momento lo vamos a hacer público. Estamos recabando ¿Quién es toda ese la periodista información. que usted conoce? Déjalo ahí, Milagros. Solo te digo que ese periodista existe, ¿no?, y que tuvo el cinismo de decirme: la población te repudia, cuando no más de 60 delincuentes me tiraban huevos, ¿no? Entonces, es más, quienes estaban conmigo querían salir a repeler y les dije que no, que ese no era estilo nuestro, podía suceder un accidente, mejor nos mantenemos tranquilos. Entonces tenían el manejo de los medios de comunicación. Había un
algún canal de televisión o una radio independiente iban y presionaban al dueño. Algunos se pusieron firmes, pero la mayoría lamentablemente cedió, ¿no? Todos los días, a raíz de estas denuncias que hago contra la prensa, a mí se me insulta. Se me insulta de la manera más vil, que soy patrocinador de López Meneses, como dijo acá el señor Álvarez. Sí, eso es lo que le quiero preguntar. Muchas cosas le quiero preguntar, pero un segundo para ir por partes, presidente Otárola. ¿Usted diría que Chinecas, de alguna manera, voy a ponerlo todo en condicional, sería la caja chica del presidente Álvarez? Hay denuncias que se va a investigar, pero hay una denuncia que es clarísima. Dice que para el mantenimiento de Chinecas se requerían solo 400 trabajadores. Sí. Y que en los últimos años la planilla ha llegado a de 1.200 a 1.500 trabajadores. Ese es un tema que o sea, la Contraloría... la planilla. Sé que la Contraloría está investigando, pero solo del área de mantenimiento. Solo del área de mantenimiento. Se dice, por ejemplo, que en el caso Chinecas existe una empresa, no recuerdo el nombre, que hizo el proyecto desde la Bocatoma hasta Casma. Se ejecutó la mitad, ¿no? Y esa misma empresa volvió a hacer el proyecto desde la mitad hasta Casma y volvió a cobrar. Y volvió a cobrar. Entonces, son temas que están viéndose en la Contraloría y que en algún momento... Ahora, Chinecas surge en la época de García, ¿no es cierto? En efecto. Ya. Me están contando muchas cosas no santas, y yo las quiero confirmar con usted, que sabe tanto de su región. Lo primero, ¿por qué García no habla nada de Álvarez? ¿Por qué no protesta? ¿Por qué no levanta la voz como usted? Y podemos ir más allá, ¿no? Por favor. Porque cuando se planteó la formación de una comisión investigadora ad hoc para el tema de Ancash, los congresistas del APRA defendieron al señor Álvarez e impidieron, yo no estoy condenando al señor Álvarez, adoptar una comisión investigadora para que se investigue. Estamos tratando de entender qué ha pasado. ¿Qué pretexto tenían? Habiendo tanta corrupción en este gobierno, no es justo que solo se investigue a Álvarez, que se investigue todo. Esa es una clara estrategia política. Eso decían los parlamentarios. Me remito al debate y usted lo solicita, se le va a llegar, por favor, en el Pleno del Congreso de la República, cuando se discutía, luego ya de todo el escándalo, la formación de una comisión investigadora de César Álvarez. O sea, como no se investigaba todo el país, no se había investigado. En efecto, decían que es una cortina de humo y por lo tanto esta comisión debe investigar a todo el país y también a César Álvarez. Y hay que tener un poco de olfato, no mucho, para darse cuenta que... Le decía a nosotros, si quieres una investigación al gobierno, plantéala. ¿Álvarez es amigo de García? No tengo idea, no tengo idea. ¿Álvarez es amigo de los apristas? Bueno, al menos lo han defendido. Al menos lo han defendido. Lo han defendido. ¿Álvarez es amigo de Ramos Heredia, elegido hoy día fiscal de la Nación? Eso nos preocupa, ¿no? Eso nos preocupa porque mucha gente dice que sí. Sin embargo, ¿y usted qué dice? El Congreso se rectificó. Pues recuerda que en la Comisión de Fiscalización se archivó la denuncia. Yo recuerdo que cuando sancionaron a Jul, que yo desde la presidencia daba dura batalla, amenazaron hasta con censurar la mesa electiva, ¿no? Y en el tema concreto, así como el Congreso se ha rectificado el Ministerio Público, porque ha designado en Chimbote a una fiscal de muy buen talante, honesta y firme, pero eso es la mitad del trabajo. Es la mitad del trabajo. Huaraz, que es la sede de la región, existe un fiscal Checa Matos. Que fue... Honestamente, sí, fue de filiación aprista. Ya, pero él fue destituido, ¿no? Y fue abstenido. Abstenido. Que es peor que destituirlo, porque lo tuvieron 3 meses sin trabajar. Lo congelaron. No, y sin trabajar y sin ganar. Y sin poder trabajar en otro sitio. ¿Y cuál fue el pecado de Checa? Haber intervenido una camioneta del gobierno regional en la que supuestamente había dinero. No encontraron dinero. Una camioneta de Álvarez donde supuestamente había dinero para pagar, ¿no es cierto? Para hacer cosas no santas. Él se atrevió... Y no encontró el dinero. ¿Pero y quién le castigó? Fue abstenido por el Ministerio Público. Por Ramos Heredia. Adicionalmente hay otra cosa, ¿no? Adicionalmente, el congresista Otárola, perdóneme pero la interrupción. Plantear el tema. Ya. En el caso de Checa, no fue abstenido y luego se le ha separado del cargo de procurador anticorrupción. Sí, claro. Felizmente salió todo el escándalo, le han dado una sanción benigna. Pero usted ha pedido su reposición. Que está trabajando. Sí. Lo que hemos pedido es que vuelva a la Procuraduría Anticorrupción. Y ese argumento de que era aprista, que fue militante aprista, ¿sabe qué, Milagros? A mí no me interesa.
porque honestamente fue uno de los mejores fiscales que ha tenido la Sierra de Ancash. Entonces, saludamos las decisiones que ha tomado el Ministerio Público en el caso de Ancash. Yo al fiscal Ramos Heredia le deseo la mejor de las suertes, pues si él actúa bien, como presumimos que va a ser, el Perú va a salir beneficiado, y creo que eso comenzaría cerrando el tema Ancash, devolviéndole al fiscal Checa la función que cumplió con mucha capacidad, fortaleza, sin temor a las amenazas que todos los días tenía. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa, presidente Otárola. Estamos con el presidente de nuestro Congreso, el señor Freddy Otárola. Ramos Heredia va a denunciarlos penalmente a los 4 fiscales que se atrevieron a allanar la centralita. Ha dicho que cometieron abuso de autoridad, hoy día lo he explicado. Bueno, el fiscal Ramos Heredia, hoy día electo, hace 500 años tiene las puertas abiertas de este programa. Él no quiere darme entrevistas, dice que yo tengo una opinión anticipada de él. No, yo lo que tengo es muchas denuncias en mi cabeza y que quiero preguntarle. Yo no tengo opiniones de nadie, solo quiero saber la verdad. Freddy Otárola, según Álvarez, dice que está pintando paredes en todo Ancash, presentando obras falsas, y que además el abogado de Óscar López Meneses es socio de Luis Alberto Otárola, hermano del presidente del Congreso. Después de la pausa, los descargos de nuestro presidente. ¿Están ahorrando con constancia y disciplina? ¡Sí! Únanse a la cruzada del ahorro de Scotiabank que premia tu esfuerzo. Son 5.000 soles diarios y 100.000 soles mensuales. Ahorrando, nadie nos para. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. ¡Ahorre, caramba! ¿Diabetes o prediabetes? Necesitas considerar 3 aspectos: nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar Glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Bueno, la pregunta del siglo es hasta dónde llega el brazo político de Álvarez y hasta dónde llegan sus influencias en la Fiscalía. Hoy día estamos conversando con el presidente del Congreso, Freddy Otárola, a quien Álvarez ha acusado de muchas cosas, entre otras, congresista Otárola, el presidente de la región dice que usted pinta, me ha enseñado fotos, de obras inexistentes. Otárola va, pinta, celebra y no existe nada. No, aparecieron 2 o 3 pintas de... Yo no quiero prejuzgar que lo han hecho ellos. Yo creo que han sido militantes del partido que estaban contentos porque sí iba a ser la villa de evitamiento de Chimbote y lo anunciaban como una obra que se hará realidad. Y eso salió el señor Álvarez a enseñar que estábamos mintiendo. Sí, claro. Como sacó un fax, operó un correo en el que supuestamente Modesto Julca me mandaba a mí una nota diciéndome que vamos a destruir a Álvarez. Si uno lee ese correo, nadie le ha pedido el correo. Jamás cursé un correo con el señor Julca sobre ese tema. ¿Jamás? Jamás. Entonces, pero mire con el cinismo con que mentía. Bueno, a mí me dijo, pues, me ha dicho varias mentiras, ¿no? Las de los fiscales de San Diego son para mí las más sorprendentes, que la plata que era para la infraestructura, para el ladrillo y el cemento se convirtió de pronto en tickets aéreos. Eso es algo mágico, ¿no? Pero bueno, y algún día él tendrá que explicar, ya tiene 130 denuncias sobre él. El abogado de Óscar López Meneses es socio de Luis Alberto Otárola, su hermano. Socio implica sociedad, ¿no sí. es así? A ver, ¿qué pasó? Hace mucho tiempo atrás, antes que se conozca quién era López Meneses, qué sé yo, y mi hermano es un destacado constitucionalista. Un abogado joven como él lo buscó para que lo acompañe en currículum para presentar un expediente, una propuesta para sanear expedientes en el Poder Judicial. Temas de archivamiento, de orden, qué sé yo. Perdieron la propuesta, ganó y nunca más se volvieron a ver. Y ese abogado mucho tiempo después resultó ser defendiendo a López Meneses. Y nada más, no hay sociedad. Mire cómo mienten, ¿eh? No hay sociedad, no hay absolutamente ningún vínculo contractual. El único proyecto al que se presentaron sin que exista la imagen de López Meneses, porque lo buscaron a él para enriquecer la propuesta. Perdieron en el único documento y
nada más. Entonces, la osadía que tienen de mentir, ¿no? No sé si eso le va a dar una querella, pero eso será cuestión ya de mi hermano. De su hermano. Presidente Otárola, ¿es verdad que el día que asesinan a Ezequiel Nolasco, a su hija la secuestran? Eso fue muy conocido. Eso ¿El mismo fue día? el día de Sánchez Milla, perdón. El día sí, del asesinato de Sánchez Milla. que no fue, obviamente, un asalto, porque no le robaron ni los bolsillos. No, ¿Fue un crimen político? Sí, a mi hija la secuestraron en la... Ella estudia en la Universidad de Lima. Se iba hacia la avenida Benavides con una combi. Le empujaron de la combi, le estaban esperando abajo de un taxi. La metieron al taxi y se la llevaron. Gracias a Dios y a un taxista que hasta ahora no sé quién es y que quisiera saberlo, vio que mi hija se defendía y cruzó al taxi, ¿no? Ella abrió la puerta y se tiró. No, eso no quiero vincularlo, son coincidencias. Pero el mismo día bien raro, ¿no? Claro, no quiero vincularlo, pero definitivamente, gracias a Dios, no pasó nada, pero tampoco nunca se investigó nada de eso. Nunca Yo se ya era investigó. congresista. ¿A usted lo han amenazado de muerte como al congresista Julca? No, lo último que ha pasado en mi familia ha sido que hace 2 o 3 semanas atrás a mi hermano, que vive en Huaraz, le tiraron un arreglo mortuario con una tarjeta de función. Entonces, salvo eso, nada más. Salvo eso, que es bastante. Claro, Yo le estoy preguntando a todos los personajes que entrevisto en esta tremenda historia oscura, ¿no? Llena de denuncias de corrupción, de asesinatos políticos. Congresista Otárola, ¿quién es César Álvarez? Yo creo que un mal presidente regional, muy cuestionado, y que tiene que someterse a las investigaciones que se le está haciendo. Yo no quiero adelantar opinión, nunca lo he hecho, ¿no? Pero tiene que rendir cuentas. Él ha dicho que no es responsable de ninguno de los asesinatos, que él es una persona inocente, que incluso Benítez ha dicho que el propio Humala, ¿no es cierto?, lo premió y dijo que bien, deberían de existir más César Álvarez en el Perú, porque estás luchando contra la inseguridad, que ahora pues es el demonio de Tasmania, pero que antes era el aplaudido presidente. No, el demonio de Tasmania era gracioso, en la caricatura que lo ponían, ¿no? No el animalito original de Australia, sino la caricatura. Pero no tiene nada de gracioso. Entonces, ¿qué pasó? A ver, el presidente Ollanta viajó a Ancash y Álvarez había comprado patrulleros. El presidente no sabía ni cómo se compraron, pero vio un aporte de la región a la seguridad ciudadana. Y en ese momento anecdótico dijo esas frases, pero no podemos dejar de reconocer que lo que no se hizo antes lo ha hecho él. Quien tomó la decisión política de enfrentar el tema Ancash ha sido el presidente Ollanta. Es verdad. Nos convocó a Consejo de Estado. Es verdad. Estuvieron todos los poderes, el doctor Peláez no pudo estar porque estaba de viaje, ¿no? Estuvieron todos los poderes del Estado y ahí se tomaron las decisiones. Es la Contraloría y el Ministerio de Economía que ha intervenido. Sí, pero el Contralor después de de cuánto tiempo le hace caso, ¿no? Porque sí, pues usted mire, le hace, aquí está la carta. Y está detallado. El Contralor Fatcuri también tiene que explicar, ahora todo el mundo está diciendo, sí, ya hemos tomado acciones, pero miren la carta, Lima, 13 de diciembre del 2011. Es una carta que le envía. Y está la relación de varios hechos. Y le da, exacto, una absoluta relación, le da el congresista Otárola, le pide explicaciones y bueno, no se hizo absolutamente Mira, nada. frente a Piscobamba, para que tengas una idea, Piscobamba es un pueblito, el Valle de los Conchucos, un pueblo muy bonito. Subiendo a 4 horas a pie, encontramos un canal de riego. La región había pagado el adelanto hasta el 92%, o sea, solo faltaba cancelar el 8%. ¿Y sabe qué encontramos? Ni siquiera el 2% de avance. Los tubos botados se estaban perdiendo. Y ahí también el Poder Judicial tiene que decirnos por qué no hay personas detenidas. Sí, claro. 5 o 6 años y el proceso sigue. Exacto. ¿Y qué pasó? Un canal que podía servir para cambiar la vida de muchos campesinos por el agua permanente, se fue al tacho. Te estoy poniendo una muestra que la vi personalmente. Un ejemplo. Herirberto Benítez y Crisólogo son los brazos políticos de Álvarez en el Congreso. Lo ha reconocido Heriberto Benítez, que él fue elegido por el movimiento de César Álvarez. Entonces, ¿qué papel tiene en toda esta historia Martín Belaúnde Locio? yo no sé, honestamente,
El dueño de la primera, ¿no? He escuchado imputaciones hacia Martín, Sí. pero él tendría que aclararlas, ¿no? Aparentemente era el dueño de la centralita, ¿no? Era el que además acusa, ¿no es cierto?, a los 4 fiscales. Bueno, lo de la centralita yo solo sé lo que sabemos a través de los medios de comunicación, porque nunca se investigó y nunca pudimos enterarnos de nada más, ¿no? Entonces, y alguna vez sí es cierto, para una reunión fue a ese local que yo no sabía que era la centralita. Ya, cuéntame por favor, ¿cómo era ese local? Yo entré a una casa, ya no recuerdo mucho, de 3 pisos con una oficinita pequeña, Ya. pero ya sospechaba yo. ¿De qué sospechaba? Medio raro el local, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué dije yo? ¿Había cámaras? No me percaté, porque yo ya era congresista, ¿no? Y Álvarez era presidente regional y había muchos reclamos que había que transmitirle. No llegó él, inmediatamente yo opté por retirarme. Después me enteré que esa era la famosa centralita. Pero en todo caso, quienes tienen que aclarar son los imputados. ¿Quién mató a Ezequiel Nolasco, señor Bueno, yo no sé. Otárola? ¿Pero cuál es su teoría? El crimen político, definitivamente, no es evidente. Ahora, quién lo mató, lo dirá la policía. Espero que encuentren la verdad. Pero para usted queda clarísimo que ha sido un crimen político. Es un crimen político. Ok. Definitivamente. Dos últimas preguntas. Ramos Heredia, bueno, es el primo, ¿no es cierto?, de la presidenta de su partido. La presidenta de la SUNAT es prima también de la pareja presidencial. Usted ya se está empezando a reír. Esto es la inclusión familiar. ¿De qué estamos hablando? No, pero ¿qué tiene que ver la compatriota Nadine La compatriota. con... Pero lógico. Ustedes se pasan. ¿Y por qué le digo la compatriota Nadine? Porque entre ustedes, pues, los nacionalistas. No, ¿y por se qué dicen le digo la compatriotas. compatriota Nadine? Porque Ajá. para mí ¿Ya? tiene más mérito que haya llegado a ser presidenta del Partido Nacionalista ¿Ya? que ser Y la yo te primera iba a dama. decir presidente del Congreso. No, que ya. ser la primera dama. ¿Sabe Ajá. por qué? Porque lo de la primera dama lo es porque es esposa del presidente. Sí, claro. En cambio, lo de presidenta del partido se la ha ganado. Se la ha ganado con lucha, Pero eso fue sacrificio. democracia. No, Un maladijo. yo estaba en ya. el evento. Nadie le va a negar el liderazgo que tiene. Claro, no, eso entonces, sí, es evidente. Entonces, definitivamente, a ver, ¿Usted también Ella como que Abugataz cree que en el 2021 tiene que ser Nadine y no Humala el ella candidato? que tiene que ver, aclaremos, ¿no? Y ahí va la fe de la prensa. Señor Ramos Heredia, el primo de la primera. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso la primera dama vota? ¿Acaso la primera dama es cercana a Peláez? Más cercanos ellos son el APRA. Entonces... O sea, que usted cree que hoy día quien celebra por la elección de Ramos Heredia es el Partido Yo creo- Aprista y no el Partido Nacionalista. No, nosotros no tenemos por qué celebrar. Nosotros hemos felicitado la elección, le hemos deseado la mejor de las suertes y le hemos pedido pues que cumplan la promesa que hicieron en Ancash. Ok, y entonces tengo que terminar el bloque. Congresista Otárola, usted como Abugataz y como Mario Vargas Llosa y como algunos allegados a su partido, ¿creen que el 2021 es el turno de Nadine y no de Ollanta? Ya dijo la compatriota Nadine, en el 2021 se dará, se hablará en su momento y se hará lo que Dios quiera, porque estamos todavía Claro, un ahora todo poco el mundo lejos habla de eso. con Dios. ¿Ah? En efecto, sí. ¿Usted también habla con Dios? Yo soy católico practicante. Ah, ya, entonces. Además, yo soy misionero de una de las obras más grandes, no de la iglesia, de un sacerdote en el mundo. Yo soy voluntario de la obra del Padre Hugo de Esencia. Tremenda obra, pobre. Y yo trabajo con él desde hace más de 25 años. Sí. Soy voluntario. ¿Cómo está el padre Hugo? Y yo estuve con él hace 2 semanas, Ajá. tiene 2 bypass al corazón. Sí. Y mire su fuerza. Se va a la sierra, a pesar que le han prohibido sobre los 4.000 metros, con un voluntario italiano que atrás le está cargando el oxígeno. No, sí, el padre Hugo es un Entonces- tremendo personaje, yo lo quiero mucho. Entonces, yo sí soy católico practicante. ¿Y qué le dice Dios a usted? Soy de aquellos que creen- ¿Qué consejo le da? Soy de aquellos que cree que para llegar a Dios hay que rezar de verdad. Pero creo, con Gustavo Gutiérrez, que no basta rezar, sino hay que ir más allá. Ir más allá implica la opción preferencial por los pobres. Muy bien, ese ha sido su mensaje. Perfecto, nos volveremos a encontrar. Mucha suerte. Y por favor, que la comisión de Óscar López Meneses funcione, ¿no? O sea, tampoco nos estén tonteando, congresista No, Otárola. pero nosotros somos los más Pero interesados usted en es que el funcione. presidente, usted ahí agárrelos a todos, enciérrelos y digan, no van a su casa si no investigan. Este Congreso es muy fraccionado. Somos la primera minoría, pero tratamos de ¿Cómo consensuar. que la primera minoría? Por supuesto.
Sonaba recontra primera mayoría con Perú Posible, unidos hasta el final. Gracias. Gracias. Iba a decir algo, pero se quedó callado. Muchas gracias, congresista Otárola. Bienvenido siempre a este programa. Han escuchado todos sus descargos. El presidente Álvarez dijo cosas muy ligeras sobre el presidente del Congreso, Freddy Otárola. Hoy día Me para insultando. Me para insultando. Cuando puede, donde puede y como puede. ¿Y usted le tiene miedo a él? No, simplemente que no voy a hablar en su idioma, pues. Yo no contesto con insultos. Muy bien.